Hola a todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestra oficina sin importancia. Hoy seguimos dándole continuidad a nuestros capítulos que nos convocan acerca de la Agenda Ciudadana de las Mujeres 2027-2023, que son capítulos que están siendo posibles gracias al acompañamiento y al apoyo de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean, la Diputación Foral de Álava, y la Diputación Foral de Vizcaya. Seguimos abordando este tema a propósito de nuestro año electoral, porque es muy importante que abordemos un tema que, como hemos dicho también en los otros episodios, no está siendo posicionado con mucha contundencia en las conversaciones con las y los candidatos a la presidencia, que es cómo vamos a disminuir esas brechas de género en la participación política y cómo vamos a promover garantías para que las mujeres podamos participar en los escenarios políticos y de tomas de decisiones. Hoy estamos con la profe Cecilia Palomeque Palacios. Quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres, por favor. Bueno, Cami, encantada de estar acá en este espacio contigo, con todas y todes. Importantísimo este trabajo que vienen haciendo ustedes como corporación y el trabajo, pues, obviamente que está haciendo la corporación Mujeres que Crean, porque creo que es el espacio perfecto para poder difundir unos temas que están ahí como todavía tapados, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Todavía siguen siendo como cercenados y es importante justo esto que estás haciendo tú en el día de hoy y pues eso es valiosísimo. Ya tú dijiste mi nombre, soy hija de esta tierra del sol, maestra de profesión, encantada en esta profesión en la que estoy, pues porque creo que es una profesión muy linda, a pesar pues de todas las cosas que pueden ocurrir, pero es una profesión hermosa. Y desde este espacio que ocupo pues en el mundo, en este mundo natural, creo que por aquí puede ser uno de los caminos para seguir aportando, ¿cierto? Trabajo en la institución educativa rural Villanelli en el municipio de Carepa, corregimiento del Silencio, y bueno, y desde ahí estamos haciendo trabajo de incidencia política, porque la escuela es eso, hace incidencia política todo el tiempo, desde la pedagogía. Listo, la profe Ceci es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, tiene una especialización en Gerencia Agroambiental de la Universidad de Antioquia, realizó su maestría en Tecnología de Información y Comunicación y ahora eres candidata a doctorado. Ay, sí, 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 sí. Y el tema de la tesis es los liderazgos femeninos en la escuela. Sí. Muy a propósito de lo que estamos hablando acá y es cómo las mujeres participamos desde diferentes escenarios de forma, o sea, nuestra participación política se da desde diferentes escenarios. La forma de participar en política no solo es en los espacios de elección popular, sino que en nuestros ejercicios cotidianos también participamos políticamente. Claro que sí. Entonces, pues en tu experiencia como docente, a propósito de tu investigación, ¿cómo ha sido esa experiencia posicionando los temas de género en la escuela, sobre todo en nuestra hermosa región del Urabá? Bueno, yo creo que posicionar los temas de género no es fácil, empezando pues por todo el tema de estereotipos que hay y también por la forma como la comunidad ha entendido el hecho de hablar de temas de género, ¿cierto? Entonces, cuando una mujer habla de género, es entendida como feminista. Entonces las feministas son unas locas, ese término viene de Occidente y Occidente nos colonizó la mente y nos está invitando a dividirnos, a que haya una guerra entre hombres y mujeres. Pero cuando nosotros visibilizamos los temas de género, entonces vamos encontrando en el camino, nos vamos encontrando con cosas así como muy puntuales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que ha vivido el uno y cómo ha vivido el otro? Y cómo hemos hecho ese encuentro para poder convivir juntos desde el respeto y desde la igualdad y la equidad, ¿cierto? Entonces la escuela se convierte en un escenario, yo lo llamo así como un laboratorio también de aprendizajes,
porque si en la escuela no te hablan de este tema, pues seguiremos en la ignorancia en el tema de manera puntual. Y la escuela tiene que garantizar de alguna manera que este tema sea visible. Entonces, este tema a mí me apasiona más que dar clases de ciencias naturales. Para mí es muy importante hablar del tema de género y desde el área que yo oriento, pues lo hago perfectamente. Entonces, puedo hablar sin ningún tapujo del ciclo menstrual y cómo eso nos ha afectado a lo largo y ancho de nuestra vida y cómo eso también nos puede volver muy poderosas, porque en la medida en que tú amas ese ciclo menstrual y lo pones al servicio de Y lo conoces. tu persona, entonces tú te empoderas de él. Y ver unas niñas de sextico grado hablando del ciclo menstrual con tanto poderío, eso es realmente poderío, eso es política. Eso es hacer política, hacer incidencia política. Entonces, en la escuela donde yo trabajo, hay una gran oportunidad y es que la parte directiva también se ha montado en este bus del tema de género. El rector de mi institución, el magíster Glauco Maturana, es un rector que le apuesta a este tema de género y cómo visibilizar los liderazgos de las niñas y las jóvenes de la institución. Entonces siempre está como que hay que trabajar aquí, hay que trabajar y avanzar acá. Eso es importante porque eso hace parte de la política, de la incidencia que hace la escuela en ese tema político institucional. Porque si no, digamos que si no hay un profe que lo lidere, que lo asuma, pues eso no lo va a asumir nadie porque cada uno tiene un área en la que se especializó, para la que fue nombrado y entonces se dedica a enseñar matemáticas, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo desde las matemáticas también hablamos de incidencia política y de liderazgos en la escuela? Y cómo desde las matemáticas también podemos hablar de todo el tema de violencias de género, ¿cierto? Entonces creo que en la medida en que nosotros también como maestros nos formemos en este tema, justamente en este tema, podríamos hacer grandes cosas, porque no es solo hablar del contenido temático de un área específica, sino también de estos otros temas que atraviesan al ser. Y en este caso, los seres que tenemos en la escuela son niñas y niños. Y cómo logramos que haya ese encuentro de esos dos seres, pero desde el respeto, desde la equidad y desde la igualdad. Gracias, profe. Además que los asuntos de género también son muy importantes para los hombres porque solas nosotras no podemos hacer esta transformación. Claro que sí. Y la profe Ceci, ¿cómo llega a la Corporación Mujeres que Crean y para participar de forma activa en la construcción de la Agenda Ciudadana de las Mujeres? Bueno, yo no sé ni cómo llego, pero a mí siempre, digamos que me tienen en cuenta, pues pienso yo que es porque también hay un reconocimiento de todo lo que pues se viene haciendo y lo que se viene tejiendo en la región. Entonces, yo fui antioqueña de oro en 2022. Sí. Y pues eso también te da un reconocimiento. Y además, la propuesta que presenté fue la propuesta de liderazgo femenino en la escuela, que es lo que pues trabajamos en mi institución fuertemente, además de otros temas, pero este es el tema que atraviesa todos los demás. Entonces, creo que ese reconocimiento también pues hace posible que lleguemos a espacios como estos, donde se hace mucha incidencia política. De hecho, hay procesos por los que tú pasas que como que, bueno, llegaste, participaste y no te sientes como tan satisfecho, pero hay espacios donde llegas y uno siente que realmente el aporte que diste fue importante y el aporte que dan las demás, ¿cierto? Sí. Entonces, como dejar construidos una agenda que puede ser tenida en cuenta por los candidatos y las candidatas que hay en el momento en su curso por la presidencia, eso es valiosísimo, porque ya hay algo escrito, no como que, no, es que no sabemos qué están pensando las mujeres. Ya las de Antioquia les estamos diciendo, ojo, esto nos estamos pensando, nos estamos soñando y queremos que nos tengan en cuenta acá, ¿cierto? Y eso es incidencia política, porque es la manera también como nos hacemos sentir y nos hacemos ver. Profe,
¿Y qué puntos? Bueno, la agenda, como hemos visto, está dividida en unas dimensiones, ¿no es cierto? Y hay una de esas dimensiones que es la dimensión educativa y cultural. Y esa dimensión nos habla de una problemática muy preocupante y es que son las mujeres rurales las que menos años logran en el sistema educativo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer y qué pueden hacer estas personas que hoy están queriendo dirigir el país para mitigar o para permitir más bien y garantizar que las mujeres rurales puedan, las niñas rurales puedan permanecer en la escuela y puedan acabar sus estudios? Bueno, yo creo que los 10 puntos que hay en la agenda, todos son importantes y Están conectados. atraviesan lo mismo, Ujú, pero en la ruralidad y aún en el área urbana, pues eso ocurre, pero más marcado en la ruralidad, hay un asunto que no hemos visibilizado mucho y está en el tema de género, pero si tú lo miras, atraviesa todo lo demás y ujú. son los asuntos de cuidado. O sea, ¿a quién le entregan el cuidado del hogar, el cuidado el cuidado visto desde los quehaceres Ujú, y desde quién se tiene que hacer cargo de esto o de aquello? Entonces a las mujeres nos han dejado el cuidado de la casa. Y cuando hablamos del cuidado de la casa, entonces es quién cuida a los enfermos, quién cuida a los niños más chiquitos, quién se encarga de la comida, quién se encarga de los oficios, de los quehaceres de la casa. Y esto eh, permea también en la autonomía de las mujeres. Y si nos vamos al ámbito de la escuela, entonces cómo esto también permea a las niñas que están en formación. ujú. Entonces ya, por ejemplo, desde los juguetes que le entregamos a las niñas. ¿Qué juguetes le entregamos a las niñas? Facilita. A las niñas el primer juguete que le entrega la mamá o el papá o el tío, cualquiera. Una cocina y una niña o un bebé. Pues un bebé ¿cierto? Un Ujú. bebé muñequito. Y no es porque estos utensilios sean vistos de mala manera por nosotras que ya entendemos el asunto, pero ese es un mensaje subliminal. Que ya te están dando desde niña un lugar. Exacto, tú Ujú, desde niña tienes una categorización, ya estás categorizada, tienes un número, tienes un puesto, tienes una posición en la sociedad. Tú vas a cocinar y vas a cuidar los bebés. ujú, Y esto es grave, porque además es un asunto del que no se habla, del que no se toca. Y es que cuando hablamos de cuidado, el cuidado es de todos. El cuidado es de los hombres. Entonces, ¿qué cuidan los hombres? De los hombres les enseñan que tienen que cuidar a las mujeres. ¿De qué nos ujú. tienen que cuidar a De nosotras? los hombres. Deberían, ¿cierto? Pero no les enseñan es que el cuidado es como que hay que hacer desde el hogar y nos toca a todos, porque a todos nos da hambre. Ujú. Entonces yo puedo aprender a cocinar y preparar comida para todos. Entonces, ¿cómo nos repartimos esas labores del cuidado? ¿Y cómo no le damos esa carga solo a la mujer? Entonces el hombre tiene la posibilidad de trabajar y tener autonomía económica. En cambio, ella no. Ella no tiene esa autonomía económica, pero trabaja demasiado en casa y no tiene descanso. Y no se reconoce como trabajo. Exacto. Y no se reconoce porque es que hasta los chiquitines te dicen, perdón, es que mi mamá no trabaja. ¿Cuál es Ujú, el trabajo de tu mamá? Mi mamá es ama de casa. ujú. Y hoy es que ese trabajo, ¿qué? Ese es un trabajo. Y con un agravante, no hay descanso, porque te toca de lunes a lunes sin descansar. Nadie dice, ve, descansa tú hoy, que te mereces el descanso y yo hago esto. No, porque ese es tu rol, es tu papel. Entonces eso hace que también la participación política de las mujeres no se dé. Y cuando hablo de participación política, no desde el ámbito, desde el escenario de la representación política en Ujú. estos ámbitos de alcaldía o gobernación o presidencia, sino también desde estas otras representaciones más pequeñas, pero que son muy poderosas, porque por Ujú. ahí empezamos. Entonces, ¿cómo una mujer no puede ir a la Junta de Acción Comunal? Porque es que si voy a participar allá a esas reuniones, a mí no me da. Entonces, prefiero más bien no participar y quedarme en casa haciendo estas labores. Entonces, eso es realmente grave. O no tengo quien cuide de mis hijos e hijas mientras yo Exactamente. voy a la reunión de la junta, que la agenda nos propone un tema también de unos espacios como las guarderías comunitarias para que las mujeres podamos dejar nuestros bebés, nuestros hijos
mientras vamos a los espacios de formación, a los círculos de Exactamente. mujeres, a las reuniones de las juntas. De hecho, Cami, pues acá en la región hay unos programas que a mí me han parecido pues muy chéveres, no los conozco muy de cerca porque pues no los he leído, solo veo pues como la participación, este programa de Arrullos, a mí me pareció muy chévere porque bueno, cómo hemos vulnerado, y digo hemos porque todos aportamos a eso, un derecho de una niña a educarse, a formarse, porque bueno, se embarazó, la embarazó un hombre y la dejó embarazada. Pero entonces, Ella estos ya no puede programas, volver a la escuela. exacto. Entonces es decidir entre seguir en la escuela o dedicarte a cuidar al bebé, porque no hay quien te lo cuide. Ujú. Entonces, esto que propone la agenda acá es sumamente importante, porque es también una forma de decirle, oiga, no, momento, es que hay labores del hogar acá, pero aquí hay esta posibilidad para que te sigas formando y sigas y puedas participar de estos escenarios políticos, porque es ahí donde se hace la incidencia Ujú. política en el territorio que empieza ahí en el pedacito donde tú vives, pero que se trasciende también al territorio regional, al municipal y de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezan a visibilizar también estos liderazgos de mujeres en estos espacios donde tú revisas y la única que hay en la junta es la secretaria, porque ninguno quiere Sí. ser secretario, pues. Ujú. Entonces, también eso es muy poderoso. Lo que se propone ahí en la agenda eh, es poderoso, pues sí, esperamos que esta agenda tenga eco, que nuestra voz tenga eco en estas propuestas que van a ser los candidatos y las candidatas presidenciales. Bueno, nuestra agenda entonces tiene dos propuestas para priorizar, porque lo que hace la agenda, como les hemos comentado, es que tiene unas dimensiones que prioriza y cada dimensión trae unas propuestas que la idea es que sirvan como hoja de ruta para los nuevos mandatarios o las nuevas mandatarias. Esas, digamos que dentro de la ruta está la dimensión educativa y cultural y hay dos propuestas que allí quedan plasmadas para que podamos hacer incidencia. Esas propuestas responden a la siguiente pregunta. Dice, pues que cómo vamos a priorizar el acceso de la educación y la transformación cultural a favor de las mujeres. Entonces, la primera propuesta, lo que dice, me va a permitir leerla para que nos quede súper clara la propuesta, es realizar seguimiento a las transformaciones culturales y pedagógicas implementadas desde el sistema departamental del cuidado, que es algo que tenemos ahora en el departamento de Antioquia, que parece ser muy prometedor, que ya nos estamos hablando del tema del cuidado. Y dice que la propuesta es evaluar cambios culturales y pedagógicos que observen la distribución de responsabilidades, los mensajes que circulan en las instituciones educativas y la manera en la que el sistema educativo contribuye a desnaturalizar la asignación del cuidado exclusivamente a las mujeres, por un lado, y por el otro, la implementación efectiva de la política pública de mujeres para la inclusión laboral desde el sistema educativo y de empleo, implementación de la guía de inclusión laboral con enfoque de género entre los prestadores de servicio público y de empleo para que empecemos a cerrar esas brechas. Pero entonces también, pues acá nos pone algo y es, bueno, el sistema educativo, la escuela. Es un espacio muy importante para que nos hablemos, empecemos a problematizar esos roles de género, que no sea un lugar donde se reproduzcan tantas prácticas que hemos tratado de transformar históricamente, sino que todo lo contrario, desde allí les hagamos frente, ¿no es cierto? Y las confrontemos y las cuestionemos y las desnaturalicemos. Entonces, eh, ¿qué se ha hecho en la escuela para, para problematizar estos roles de género que han posicionado o perpetrado que las violencias basadas en género se mantengan? Y sobre todo estas que no nos permiten o que terminan fortaleciendo la violencia política hacia las mujeres, que no nos permite ocupar espacios. Bueno, Cami, yo aquí de manera muy responsable, yo voy a responder esa pregunta como Cecilia, como yo lo veo, como yo Ujú. lo observo y como lo siento, ¿cierto? Digamos que yo no trabajo en todas las instituciones educativas de la región
y que no tengo pues esa incidencia para decir aquí sí, acá no, más Ujú. allá. Pero te voy a hablar del sistema educativo como tal. Nada. Nada, y te lo dije al inicio. O sea, si no hay alguien que se apersone del tema, no pasa nada. Ni siquiera se toca. ¿Y por qué no se toca? Precisamente porque no hay maestros formados tampoco en el tema. Entonces, Ujú. como quien dice, hay una ley y si tú le preguntas a algún profesor cuál es la ley que protege a las mujeres desde el punto de vista de violencias basadas en género, más de uno se va a rajar en ella porque pues primero no la conocen y segundo nunca han estado interesados porque como tú fuiste a la universidad a formarte en matemáticas o en sociales o en naturales o en química o en física, eso es lo tuyo. Entonces, el sistema tiene hoy que empezar a hacer una reingeniería en el sistema para que esto pueda ocurrir y es empezar también a formar en temas de género. De hecho, el jueves estuve en un espacio, en un panel, y se hablaba del tema de paz. Y es exactamente lo mismo que pasa con el tema género. Son temas sensibles, pero que nadie los asume. ¿Por qué no los asume? Porque está escrito en un papel, pero está ahí empolvada en un papel Ujú. y desde la ingeniería del mismo sistema no hay efectivos, mecanismos efectivos y reales que permitan que todos los profesores hablen de género. Y si eso no ocurre, si eso no va a pasar, no vamos a pasar de lo que ya hemos pasado, Ujú. ¿cierto? Y no quiere decir que en algunas instituciones educativas haya Alguna Cecilia. alguna, sí, alguna, Algún profe. algún profe Ujú. o una profe que quiera hablar del tema, que sea sensible, que se interese y quiera poner esto sobre la mesa, sobre todo sobre la mesa de los procesos educativos y que esto no se vea como que, ay, vamos a celebrar el Día de la Mujer, entonces los niños le compran flores a las niñas y les dan chocolates. En mi colegio no acepto eso. Ujú. Y esto no es bien recibido, obviamente, porque una profe que también fue enseñada de esta misma manera y tiene su mismo chip, ella lo que quiere es llevarle chocolates, pedirle plata a los papás para que le compren chocolates los niños le compren chocolates a las niñas Ujú. y celebremos el Día de la Mujer. Y es el mismo niño que te violenta, que te agrede desde una palabra sencilla. Es que a usted le toca la escoba porque yo no voy a barrer. Los hombres no barremos, Ujú. ¿cierto? Y ese es un acto violento Sí. y que lo normalizamos porque precisamente tenemos desconocimiento y así nos enseñaron. Es que la escoba es de la niña. ¿Cuándo vamos a pasar De de ahí. estos hechos violentos normalizados a visibilizar esos hechos violentos y a transformarlos? Y a transformarlos en, oiga, es que si ensuciamos todos, entonces hoy coge la escoba tú, mañana la cojo yo. Ujú. Y así nos vamos yendo. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio tan pequeño como es el aseo del salón, Cami, las agresiones son enormes y nosotros las normalizamos porque sentimos que eso es normal. Entonces, la niña le dice al niño, no, mueve tú el pupitre porque es que tú te encargas de mover el pupitre. De la fuerza. Ya eso está idealizado acá. ¿Quién ha dicho que si tú y yo cogemos el pupitre no lo podemos mover? O tú Y, sola y también. Ajá. yo lo hago en el aula. ¿Y por qué? No. Eh, Pedro y Juan cogen la escoba. María y José organizan las sillas y corren el pupitre. Ya. Y es un mensaje también, es que ustedes pueden. Ujú. Sí, con acciones pequeñas podemos ir haciendo las grandes transformaciones. Pero hoy el sistema educativo no está preparado para atender los asuntos de género. Y no porque la ley no esté, la ley está No, escrita. en todo lado dice enfoque género, enfoque diferencial, Exacto. enfoque género. Pero nadie enfoca nada. Ujú. Nadie enfoca nada. Eso lo llevan es para tener una cifra de paridad, para decir cuántas mujeres participaron aquí, cuántos hombres participaron, porque nos ven como un número, nos ven como número y no nos ven como personas que incidimos en todos los procesos y que somos importantes también en ese proceso, ¿cierto? Y de cómo también en esa incidencia nosotras hacemos propuestas transformadoras. Entonces no nos ven desde ese punto de vista, sino que en números cuántos participamos y cuántos hombres participan. Pero en liderazgo, ¿cuántos
y cuántas en liderazgo. Ujú. Ahí está la gran diferencia. Entonces, hoy es necesario que el sistema educativo tenga una reingeniería para que realmente esto pueda ocurrir, para que este fenómeno que estamos todas esperando pueda ocurrir, y necesitamos un presidente o una presidenta Ujú. que pueda hacer esta reingeniería en el sistema educativo y que esto se haga realidad, porque es desde acá abajo, desde la educación, que podemos también aportar a estas transformaciones. Necesitamos llevar esta agenda a esos escenarios y a todos los escenarios también para que sean los lentes con los que leamos las propuestas de los y las candidatas a la hora de tomar decisiones en estas próximas elecciones del 31 de mayo. Eh, Porque claro, esto que dices que no, o sea, el enfoque de género está mencionado en todo lado, pero poco hay instrumentos para materializarlo y tener acciones concretas. Entonces, este instrumento de la Agenda Ciudadana de las Mujeres 2027-2030 trae unas propuestas concretas con unos modos de hacer para que podamos materializar en realidad estas propuestas que buscan cerrar esas brechas que limitan la participación política de las mujeres en el departamento de Antioquia. Me parece bien interesante que podamos hacer esta tarea y que nuestros capítulos sirvan, ¿no es cierto?, para, si ahorita hablábamos un poco, o en un capítulo anterior hablábamos un poco de que nuestra agenda, que esta agenda se vuelva diaspórica, que sea una semilla y que viaje esa semilla y que esa semilla la podamos plantar en distintos espacios para que lleguemos a esos lugares o a esos espacios institucionales donde se van a discutir los planes de gobierno y nuestras propuestas queden ahí en la mesa para que después no nos digan que no quedaron asignados presupuestos para Sí. materializar, ¿no es cierto? Estas acciones que nos pueden llevar a mitigar esas brechas de género que hay en los escenarios de participación política de las mujeres. No sé cómo estamos de tiempo. Entonces, para darle cierre a nuestro capítulo, que quisiera que pudiéramos seguir hablando de muchas más cosas porque acá hay mucha tela para cortar. em, ¿Qué mensaje le quisieras dar a los hoy candidatos y candidatas a la presidencia de la República respecto a nuestra agenda ciudadana de las mujeres? Bueno, yo podría dar un montón de mensajes acá, ¿cierto? Porque hay mucho por decir. Pero de hecho hasta lo escribí. Cuando estaba ahí como la posibilidad de poder mandar un mensaje, yo dije, lo voy a llevar escrito para que no se me quede ni una coma. Ujú. Lo voy a leer así como lo escribí acá. Eh, el mensaje para los candidatos y las candidatas a la presidencia es que sus compromisos deben ser verificables y que estos compromisos verificables trasciendan del discurso a la práctica. ¿Cómo es eso del discurso a la práctica? Para que se refleje, por ejemplo, en los presupuestos, en los planes de gobierno concretos, que se les exija la implementación obligatoria del trazador presupuestal. O sea, no es posible tener una agenda sin presupuesto. Ujú. Y desde ahí está también naciendo nuestra autonomía económica, ya no desde lo personal, sino desde lo colectivo. O sea, Ujú. cómo de manera colectiva necesitamos también tener esa autonomía económica que frena muchos procesos y muchas acciones a favor de las mujeres, para asegurar también que estos recursos lleguen de manera efectiva a cerrar las brechas de género. Y que además es urgente que se fortalezca la arquitectura institucional con equipos técnicos definidos, con reglas claras que garanticen la autonomía económica y la protección de la vida de las mujeres en todos los territorios del país. A nivel de la escuela, será determinante formar maestros y maestras en temas de género. Sin esas bases, creo que cualquier propuesta que hagan candidatos o candidatas va a estar fuera de este anhelo que tenemos. Y ojo, este ejercicio lo hicimos aquí en Antioquia, pero estoy segura que en muchos otros territorios también hicieron ejercicios como estos. Ujú. Entonces, como todo esto que llegue también, de todo esto que llegue, pues se puede hacer un gran ejercicio Una gran agenda de nacional. trazabilidad para que sea una gran agenda nacional, un pacto
pacto nacional por la vida de las mujeres, por la vida, por la dignidad y sobre todo porque es que ya tenemos que pasar del discurso a la práctica Ujú, y a esa, digamos, como a esas propagandas de ni una más. Yo ujú, cuando la veo, o sea, ni una más es ni una más, ni una más debe morir solo por ser mujer. ujú. Todos tenemos que morir en algún momento, pero que ni una más muera por ser mujer, solo por haber nacido mujer. Y necesitamos que esto realmente pase de acá el discurso A la a la práctica. realidad. Ujú. Entonces, Cami, bienvenido a todo esto que se está haciendo y bueno, y esperamos sumar más, seguir haciendo esos ejercicios y hacer incidencia real política. Ahí iba a cerrar con la pregunta, ¿y qué le dices a las mujeres ahora del Urabá que quieren participar o ser más activas en esos escenarios políticos? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, el mensaje inicialmente es que no perdamos de vista, no solo el hecho de ser mujer nos puede llevar a los escenarios políticos, nos lleva también es esa perspectiva de género y de cómo nosotras realmente podemos transformar los territorios donde estamos y que esa transformación no se evidencie solo cuando hay oleada política. Eso tiene que ser nacer desde los principios y morir con los principios. Los Ujú, principios no se negocian. Así haya un proceso político X, pero ningún principio tiene que negociar. Los principios son principios. Si ujú. naciste con ellos, mueres con ellos. Y tus principios son la base para construir sociedad. Entonces, el mensaje para todas las mujeres de la región, sobre todo de la región de Urabá, es que es el momento de salir a participar, pero sin vender nuestros principios, Ujú, sin vender nuestros principios, sin vender nuestros liderazgos en el territorio, sin negociar por la gente que cree en nosotras, que la gente nos vea en el accionar, en el discurso y vea que es lo mismo, que es exactamente lo mismo lo que estamos pidiendo, que nos vean ese escenario. Y no por ser mujeres tenemos que tomar posiciones, posturas por personas que posiblemente hoy se estén vendiendo como salvadores de nuestros procesos ujú. porque no lo es. Y aquí el mensaje es claro. Nosotras hemos venido luchando por unos espacios políticos y también venimos diciendo, bueno, importante que votemos por mujeres, sí, pero cuando realmente nos representen sus ideas y nos representen sus posturas. Ahí es donde nosotras tenemos que salir todas y decir, Ujú. aquí es. Pero cuando no hay posturas ni hay defensa de nuestros derechos, no es posible. Ese es el gran mensaje. No es posible. Listo. Gracias, profe. Gracias por ese mensaje. Les invitamos a consultar la Agenda Ciudadana de las Mujeres 2027-2030 que vamos a dejar aquí en el enlace para que ustedes puedan acceder a ella. Les vamos a compartir el QR para que más personas puedan acceder a la agenda y para que esta agenda sea esos lentes con el que vamos a mirar críticamente las propuestas de nuestras y nuestros candidatos a la presidencia. Muchas gracias por quedarse hasta acá para escucharnos. Un abrazo a todas, todos y todes. Chao.